Hola chicos, ahora seguimos con el tema de puntos críticos, máximos y mínimos locales y puntos silla. Entre las características geométricas básicas de una función están lo que nosotros conocemos como puntos extremos o puntos críticos. ¿Cuáles son estos valores? Son los valores donde la función alcanza los valores más grandes, o sea, sus máximos, y donde la función alcanza sus valores mínimos, o donde la función podría decirse como que se estanca, como que entra en un valle. Ahora, para entender bien los puntos críticos son sumamente importantes. De hecho, el objetivo es aprender a identificarlos y encontrar un algoritmo que nos permita encontrarnos para alguna función. Con esto en mente, voy a hacer un pequeño repaso de cómo son los puntos críticos en las funciones de variable real. Posteriormente voy a hacer la analogía para las funciones de varias variables, ¿vale? Ahora, en cálculo de una sola variable nosotros definimos los puntos críticos de una función f que va de r a r como un punto en los reales, tal que la derivada de esta función evaluada en ese punto es cero. Ahora, cuando ustedes llevaron cálculo, esa definición encajaba con tres tipos de puntos: máximos locales, mínimos locales y puntos de inflexión. Ahora, les traigo un ejemplo con gráficas de cada uno de estos puntos. El primer ejemplo se nos muestra una parábola verde. Obviamente, el punto naranja va a ser un máximo. Ahora, el punto naranja es un máximo. De color morado encuentran una línea horizontal que representa la derivada. ¿Por qué nosotros pedimos en la definición de que la derivada sea cero? Recuerden que la derivada representa a la recta tangente a la curva. Los máximos, mínimos y puntos de inflexión tienen la característica de que la función va creciendo en este caso, y cuando llegan al punto máximo es como si se estancara. La derivada se va a estancar, por eso se pide que la derivada sea cero, porque esto nos está diciendo que la pendiente de la recta tangente a la curva en ese punto va a ser una recta horizontal como esta recta morada. Ahora, más formalmente, ni siquiera tanto, decimos que un punto, el punto naranja, es un máximo si todos los valores a la izquierda, o sea, muy cercanos a él, consideren como valores por aquí o por acá, o sea, valores cercanos, muy, muy cercanos a él, son menores que él. Es decir, la función evaluada en el punto naranja va a ser siempre mayor a la función evaluada en los puntos verdes cercanos a él. Esto creo que no lo apunté, pero es un mínimo local. En este caso es un mínimo global, pero en algunas funciones, en particular en los casos de varias variables, no tenemos... Bueno, es difícil encontrar un mínimo global o máximo global. Ahora, un ejemplo de un mínimo local es en esta parábola roja. Nuevamente tenemos un punto naranja que representará nuestro mínimo y tenemos una línea horizontal morada que representa la derivada en ese punto. Nuevamente vuelve a ser horizontal. Con un poco de intuición se nota que la definición del máximo será que todos los puntos a la izquierda y a la derecha de él, o sea, puntos suficientemente cercanos a él, al evaluarlos en la función serán menores que cuando nosotros evaluemos el punto naranja. O sea, perdón, al revés. Todos los puntos, en este caso son puntos rojos que están acá, evaluados en f van a ser mayores a la función evaluada en el punto naranja. Con eso nos da la definición de mínimo local. Hay que tener en consideración que son para puntos cercanos. En este caso tal vez no sea un buen ejemplo con una sola variable, pero tienen que ser puntos cercanos a él en un intervalo pequeño, ¿vale? Y finalmente el tercer punto crítico es el punto de inflexión.
nosotros tenemos un punto, en este caso lo represento con un punto naranja. Nuevamente tenemos esta línea morada que nos representa a la derivada. Vuelve a ser horizontal. Pero ahora cambia la cosa. Noten que si nosotros nos acercamos por la izquierda, en los puntos rojos, por aquí, nosotros tendríamos que nuestra función evaluada en el punto naranja va a ser mayor que todos esos puntos rojos. Puntos cercanos a ese punto naranja, recuérdenlo. Pero si nosotros nos acercásemos por la izquierda, por la derecha, perdón, nuestra función evaluada en el punto naranja sería menor que todos los puntos azules evaluados. Eso quiere decir que hay un cambio de comportamiento. Primero son puntos menores, pasan por el punto y luego son puntos mayores. Eso es un punto de inflexión. O sea, que como que se curvea la curva. No sé si esto está bien dicho. Bueno, esta es la intuición. Cuando nosotros ahorita que trabajemos en funciones de varias variables, los máximos y mínimos trascienden de la misma forma y los puntos de inflexión cambian un poco y se conocen como puntos silla, pero siguen siendo exactamente análogos, ¿vale? Entonces, aquí va a ser un poco más técnica la cosa. Cabe recalcar que nosotros vamos a estar trabajando en superficies, o sea, funciones de Rn a R, y la definición es la siguiente. Sea f una función que va de Rn a R, se llama función escalar. Sea x0, este es un vector que pertenece a Rn. Decimos que x0 es un punto crítico de f si el gradiente de f evaluado en x0 es igual al vector 0. Existen tres tipos de puntos críticos: máximos locales, mínimos locales y puntos silla. Ahora, para dar una definición ya más precisa de cada uno de ellos, vamos a usar la definición. Vamos a dar la definición de estos tres puntos críticos. Nuevamente, sea f una función escalar. Por función escalar me refiero a que es una función que va de Rn a R. Y sea x0 que pertenece a Rn. Decimos que x0 es un mínimo local de f si existe una vecindad b alrededor de x0, tal que para todo x que pertenezca a b, f de x es mayor o igual que f de x0. Aquí aparece una palabra que es vecindad. En un momento la trataremos. Análogamente, x0 es un máximo local de f si existe una vecindad b tal que para todo x en esa vecindad, f de x es menor o igual a f de x0. Y decimos que x0 es un punto silla si existe una dirección en la que para todo x en esa dirección, f de x0 es mayor a f de x en esa dirección, y existe otra dirección en donde f de x0 es menor a f de x para toda x en esa dirección. Tal vez el concepto de puntos silla no sea tan claro, pero aquí hay unas imágenes que nos pueden ayudar a entenderlo. El concepto de vecindad es un concepto topológico bastante rico y nutrido. Es lo más cercano a vecindad en R son los intervalos. Para eso tendríamos que hablar sobre qué es un conjunto abierto, qué es un conjunto cerrado. Son muchas cosas que sinceramente son muy bonitas, pero no tenemos tiempo. Entonces, ¿qué vamos a entender por vecindad? En primer lugar, para la práctica, o sea, para las aplicaciones, el concepto de vecindad pierde significado. Entonces, nosotros podemos entender como vecindad, si nos fijamos en la figura del mínimo local, como una bolita alrededor del punto. O sea, son puntos cercanos, a eso se refiere vecindad. O sea, a puntos lo suficientemente cercanos al punto que nosotros decimos mínimo. En la práctica nosotros decidimos qué tan cercanos son y pues vamos viendo qué valores toma, ¿vale? Entonces, gráficamente un mínimo local se ve como esta figura de acá y un máximo local se ve como esta figura de acá. Nótese que no es el valor más pequeño de toda la función ni es el valor más grande de toda la función.
¿Cómo decido si es un máximo o un mínimo? Me basta con que para puntos cercanos a este punto azul, en este, él sea el más pequeño de todos ellos. Y para puntos muy cercanos a este valor, él sea el punto más grande de todos ellos. El concepto más complicado en esta parte es el de punto silla, por el tema de direcciones. En este caso es muy simple. Se ve como una silla de montar. El punto azul representa mi punto silla. Y note que en la dirección amarilla, si yo siguiera con puros valores de f de x sobre la dirección amarilla, esto es una parábola y el punto azul es un máximo. Pero si yo tomo valores en la dirección naranja, eso es otra parábola. Y en esa dirección el punto azul es un mínimo. Entonces tenemos una dirección donde es un máximo y una dirección donde es un mínimo. Por lo tanto concluimos que es un punto silla. Pueden cambiar sus formas, pero siempre se van a parecer a esta figura de acá. En eso no se preocupen, ¿vale? Finalmente tenemos un teorema ya que nos ayuda a identificar los puntos críticos. Dice sea f una función escalar diferenciable y x0 que pertenece a Rn. Si el gradiente de f evaluado en x0 es igual a 0, entonces x0 es un punto crítico de f. Este teorema lo aplicaremos siempre para descubrir cuáles son los puntos críticos. Si tienen buen ojo, se darán cuenta que este teorema es diferente a la definición de puntos críticos y este ya nos da un método bastante más algorítmico para poder encontrar los puntos críticos de una función. Entonces, aquí tengo preparados algunos ejercicios y vamos a realizarlos. Solución. Entonces tenemos esta función de aquí. Recuerden que nosotros tenemos que proponer los puntos críticos. En este caso es una función que va de R2 a R. Entonces tenemos que proponer un vector de dos coordenadas. Lo primero que voy a hacer es calcular el gradiente de f. Y si tienen buena memoria, sabrán que esto es la derivada parcial con respecto de x de f, el vector de derivadas parciales, ¿no? Y el vector de derivada y de f. Entonces lo primero que tenemos que hacer es derivar a f. La derivada parcial con respecto de x de f es igual a 2x, bastante sencilla de obtener. Y la derivada parcial de f con respecto de y es igual a 2y. Ahora, por el teorema nosotros sabemos que solo tenemos que igualar estos dos resultados a 0. Entonces, 2x es igual a 0 si solo si x es igual a 0. Lo mismo ocurre con 2y. 2y es igual a 0 si solo si y es igual a 0. Por lo tanto, el único punto crítico es el vector 0,0. No sabemos si es un máximo o un mínimo o un punto de inflexión. Todavía no tenemos un método. Se intuye si ustedes evalúan la función, esto f en 0,0 nos da 0. Y como esta función nunca puede ser negativa, como que suena que esto va a ser un mínimo. Esto no es lo que nos dice la intuición, pero todavía no tenemos un método, vaya, que nos diga. Entonces, con esto basta y sobra. Vamos a hacer el segundo ejercicio. Entonces, en este segundo ejercicio vamos a tener que encontrar los puntos críticos de esta función. Nuevamente, ya para no hacerla tanto de emoción, vamos a calcular la parcial de f con respecto de x, que esto vuelve a ser 2x, y la parcial de f con respecto de y, que esto en esta ocasión será 2y. Entonces igualamos a 0 ambos valores y volvemos a obtener
que estos dos se hacen 0 cuando x es igual a 0 y cuando y es igual a 0. Por lo tanto, el vector 0, 0 es el único punto crítico. Cuando ustedes, yo lo que recomiendo ampliamente, cuando ustedes tengan una función que va de R2 a R, metan la GeoGebra y verán que esto de aquí tiene una forma como, no quiero aventurarme a dibujarla, pero es como que en un eje es una parábola así y en otro eje es una parábola así. No, olviden mi dibujo, es horrible. Pero este punto de acá tiene toda la pinta de ser un punto silla. Los exhorto a que lo metan en GeoGebra para que puedan verlo. Nuevamente no tenemos un método para asegurar si es o no es. Finalmente vamos con el tercer ejercicio. Este ejercicio es más interesante, pero sigue siendo la misma fórmula de siempre. Entonces obtenemos la parcial de f con respecto de x, perdón. Y esta derivada nos va a dar 2xy más y cuadrada. Luego, la parcial de f con respecto de y va a ser igual a x cuadrada más 2yx. Entonces, para encontrar los puntos críticos tenemos que igualar a 0 ambas ecuaciones. Ahora, en esta ocasión no son ecuaciones tan sencillas, pero siguen siendo ecuaciones sencillas. A este le voy a poner el nombre de A y a este le voy a poner el nombre de B. Ahora, de A tenemos lo siguiente. 2xy más y cuadrada es igual a y, voy a factorizar una y, 2x más y. Esto es igual a 0. Noten que esto es un producto. ¿Y cuando un producto es igual a 0? Cuando alguno de los dos productos, bueno, de los dos términos es 0, este o este de acá. En este caso, tenemos dos casos. Si y es igual a 0, entonces este término de aquí, el 2x más 0 es igual a 0, entonces 2x es igual a 0, entonces x es igual a 0. Entonces, para este primer caso, tendremos que el punto crítico es 0,0. Noten que este 0,0 también satisface B. Ahora, si 2x más y es igual a 0, esto implicaría que y es igual a menos 2x. En este caso ya el valor de x es libre, entonces le podríamos dar cualquier otro valor y tendríamos una infinidad de valores. Sin embargo, notamos que con este valor no se satisface B. Entonces, este método de aquí no nos sirve. Solo podemos concluir que el 0, 0 es un punto crítico. De B podemos hacer exactamente lo mismo y vamos a llegar a un resultado análogo en donde llegaríamos que el 0, 0 es un punto crítico y luego llegaríamos a algo del tipo y es igual a... no, x es igual a menos 2y. Pero eso no satisfacería A. Recuerden que se tienen que cumplir las dos condiciones forzosamente. Por lo tanto, el único punto crítico que vamos a obtener es el 0,0. Por motivos de tiempo, les pido que intenten resolver este sistema de ecuaciones y verifiquen lo que acabo de decir. Si no, no hay ningún problema. Bueno, en el siguiente video, espero mejorar la calidad de las explicaciones. Veremos cómo encontrar máximos y mínimos en funciones de R2 a R.